Gato cuenta. Mi hermano desapareció y mi mamá actuó como si no pasara nada. Hola, gente de Reddit. No suelo compartir mis experiencias personales con desconocidos, pero necesito desahogarme de la forma más honesta y detallada posible. Quiero advertirles que esta historia es larga, cruda y, para mí, dolorosa de relatar. Pero siento que quizá, contándola, podré encontrar un poco de consuelo o comprender mejor lo que sucedió. Es la historia de cómo mi hermano desapareció de repente y mi madre actuó como si absolutamente nada hubiera cambiado en nuestras vidas. Mi nombre es Emiliano, tengo 24 años y vivo en un pequeño pueblo llamado San Álvaro, ubicado en la zona montañosa de un país que no muchos ubican en el mapa. Desde niño, siempre estuve muy apegado a mi hermano mayor, Leopoldo, a quien cariñosamente solíamos llamar Leo. Él es, o era, no sé ni cómo referirme a él, 2 años mayor que yo. Nuestras personalidades no podían ser más distintas, él siempre fue extrovertido, valiente, deportista, mientras que yo era bastante tímido, reservado y un tanto obsesivo con mis cosas. Aún así, la relación entre nosotros era muy cercana, crecimos en una casa pequeña, con un presupuesto familiar ajustado, pero con la libertad de explorar el entorno, brincar entre las rocas y jugar en un riachuelo cercano que serpentea por la región. Nuestros padres, Óscar y Fernanda, se divorciaron cuando yo tenía apenas 8 años y Leo 10. Mi padre se fue a vivir a la capital para perseguir una oferta de trabajo prometedora en el ámbito del comercio de autopartes, y mi madre siguió viviendo con nosotros en la casa familiar. Nunca hubo una discusión monumental ni nada demasiado dramático que se hiciera evidente para nosotros. La historia que papá contó era que simplemente ya no se entendían, y mi madre parecía resignada. No fue un divorcio escandaloso, sino más bien una separación silenciosa, donde cada quien tomó su camino y nosotros, los hijos, nos quedamos con mi mamá por cuestiones logísticas, la escuela, la vida cotidiana en el pueblo, etc. Aunque los primeros años tras el divorcio se sintieron extraños, la convivencia entre Leo y yo continuó siendo sólida. Él era mi ejemplo a seguir en todo. Si se metía a la liga local de fútbol, yo quería practicar con él. Si le gustaba aprender de mecánica con un vecino que arreglaba motos, yo me quedaba mirando, fascinado. A veces, me regañaba por preguntar cosas que consideraba obvias, pero lo hacía sin mala intención. Con el paso del tiempo, él creció, ganó fuerza, maduró y yo seguí su estela, siempre un par de pasos detrás, admirando cada movimiento que hacía. Mi mamá, en ese entonces, trabajaba vendiendo productos de belleza por catálogo y se las ingeniaba para sobrevivir. Cuando no tenía suficientes ventas, hacía algunos postres para vender en la plaza de los domingos. En términos generales, la vida era dura, pero funcional. Nunca tuvimos grandes lujos, no había videojuegos de última generación, ni vacaciones en la playa. Sin embargo, teníamos un hogar estable y contábamos con la compañía mutua. Todo comenzó a cambiar unos meses antes de la desaparición de Leo. Él había empezado a frecuentar a un grupo de amigos que, honestamente, no me inspiraban confianza. No los conocía bien, pero lo poco que llegué a observar me bastaba. Solían llegar en motos ruidosas, se quedaban en la calle hasta entrada la noche y, a veces, notaba que Leo llegaba a la casa con un olor un tanto sospechoso a cigarro o a cosas más fuertes. Mamá no decía nada. Para ella, Leo siempre ha sido independiente, así que lo dejo ser, repetía en un tono casi automático. A mí me intrigaba esa actitud, porque cuando yo llegaba siquiera 5 minutos tarde, me regañaba y me soltaba un sermón de hora y media. Pero a él no. Crecí entendiendo que Leo era el niño de oro para mi mamá, quizá porque le recordaba más a mi papá o porque él tenía esa personalidad magnética que lograba encandilar a cualquiera. Esa diferencia de trato empezó a abrir una brecha en mi corazón. No voy a negar que hubo un momento en el que me sentí celoso. Sin embargo, también lo quería demasiado como para hacer un conflicto mayor. Él, por su parte, se mostraba distante, pero no grosero. A veces, en las tardes, cuando terminábamos de estudiar, se salía por la ventana de su habitación sin que mamá lo notara, para encontrarse con sus amigos. En una ocasión, me pidió que le cubriera la espalda y no dije nada.
Reconozco que fui su cómplice, en parte, por miedo a que se metiera en problemas, y en parte porque no quería perder esa especie de fraternidad que aún nos unía. Un viernes, cerca de las 11 de la noche, Leo regresó a la casa con una expresión muy distinta a la habitual. Traía el ceño fruncido y parecía nervioso, como si algo lo atormentara. Se encerró en su cuarto sin siquiera cenar. Al día siguiente, me acerqué a él y le pregunté si todo estaba bien. Me respondió con un sí, no te preocupes, pero se le notaba la mirada inquieta, los labios secos. Le toqué el hombro y sentí que se estremecía. Como nunca antes, me susurró, si algo me pasa, cuida a mamá. Mi piel se erizó por completo, y le rogué que me explicara de qué demonios estaba hablando. Él se rió, con una mueca de amargura, y dijo que solo eran ideas suyas, que había tenido una pesadilla y que mejor no le diera importancia. Pero esa frase se quedó en mi mente, repitiéndose una y otra vez, como un disco rayado. Los días siguientes pasaron sin muchas novedades, hasta que, de pronto, Leo empezó a tener discusiones con mamá. Las razones eran difusas, a veces, él gritaba que se sentía incómodo, que necesitaba su espacio, y otras veces, mamá lo acusaba de ser un irresponsable. Yo casi no me metía, pero era evidente que el ambiente en la casa se había enrarecido. Mamá cada vez hablaba menos conmigo y su atención se concentraba en pelear con Leo o en ignorarlo por completo, según su estado de ánimo. Una noche, ocurrió algo sumamente extraño. A eso de las 3 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Me levanté con cautela y me asomé por la rendija de mi puerta. Vi a mi hermano vestido de negro, caminando sigilosamente hacia la salida. Por un segundo, se volteó hacia mi cuarto, como si supiera que lo estaba observando. Nuestras miradas se cruzaron y me hizo un gesto de silencio con el índice sobre los labios. Se fue sin decir nada. Poco tiempo después, escuché el motor de una motocicleta que se alejaba. No supe qué hacer. Llamarlo, seguirlo, pedir ayuda, todo me parecía demasiado arriesgado. Y, en el fondo, un miedo irracional me paralizó. A la mañana siguiente, como si no hubiera ocurrido nada, mi hermano se presentó a desayunar. Ni siquiera lo cuestioné. Ni yo ni mi madre. Él empezó a reírse, a contar chistes de la televisión, e intentaba comportarse como el mismo Leo bromista de antes. Pero aquella frase que me había dicho no dejaba de martillar mi cabeza, si algo me pasa, cuida a mamá. Durante el desayuno, mamá lo miraba con una mezcla de desaprobación y resignación, pero no se atrevía a preguntarle nada. Parecía que ambos jugaban un papel, una especie de teatro familiar donde los problemas no se nombran porque no hay forma de solucionarlos. La desaparición de Leo ocurrió un martes por la tarde. Esa mañana, habíamos discutido por una tontería, me pidió prestada mi chaqueta favorita, yo me negué porque la necesitaba para un evento académico en la escuela. Él se molestó y me lanzó un par de insultos que me dolieron más de lo que quise admitir. Salió dando un portazo, furioso. Esa fue la última vez que lo vi. Su rostro desencajado, la manera en que agitaba la mano con desprecio. Ni siquiera imaginé que esa discusión tan absurda se convertiría en el último recuerdo que tendría de él. Al regresar de la escuela, me topé con un silencio casi aterrador en la casa. Generalmente, mi mamá tenía puesta la televisión o el radio, y Leo, si no estaba en su cuarto, tenía música o hacía ruido en la cocina. Pero esta vez, nada. Solo un silencio denso. Mamá estaba sentada en la sala, mirando un punto fijo en la pared, con el semblante inexpresivo. Me acerqué a saludarla y ella apenas reaccionó. Le pregunté dónde estaba Leo, y me respondió algo tan escalofriante como desconcertante, no sé. Seguramente salió con sus amigos. A medida que pasaron las horas, mi inquietud creció. Nunca habíamos tenido un problema para ubicarlo, especialmente desde que tenía teléfono celular. Traté de mandarle mensajes y no recibí respuesta. Traté de llamarlo, y la contestadora se activaba al primer tono. Cuando se hizo de noche, mi ansiedad era insoportable. Ingresé a las redes sociales, revisé su perfil, contacté a los amigos que conocía. Nadie sabía nada de él. O, por lo menos, eso decían.
Lo más extraño es que algunos me contestaron de manera esquiva, como si tampoco quisieran involucrarse o no quisieran dar demasiadas explicaciones. Tal vez no sabían nada realmente, pero algo me decía que estaban ocultando información. Cuando enfrenté a mi madre, ella se mostró increíblemente indiferente. Le supliqué que hiciéramos algo, que llamáramos a la policía, a la estación de radio, al hospital, a donde fuera. Mamá me miró con frialdad y me soltó una frase que se clavó en mi corazón: no hagas drama, Leo es así, siempre regresa. En ese momento, no pude contener mi frustración. Le grité que no era normal que no contestara el teléfono, que llevaba ya varias horas desaparecido sin dejar rastro alguno. Ella suspiró, se levantó y se fue a su cuarto. Cerró la puerta y jamás me respondió. Ese fue el día en que me di cuenta de que algo muy turbio estaba ocurriendo, algo más allá de la mera irresponsabilidad de un adolescente. Sentí que el aire se me escapaba del pecho y no hallé forma de calmar mis pensamientos. La noche transcurrió en vela. Intenté llamarlo nuevamente, llamé a papá para ver si él sabía algo, pero no había podido contactar a Leo en meses, y, además, estaba muy lejos para ayudar de forma inmediata. Me prometió que vendría tan pronto como pudiera. Pero sus palabras sonaban a promesas vacías. Así es como siempre ha sido mi padre, muy de buenas intenciones, pero nunca pone los pies en la tierra para solucionar nada. Al día siguiente, asistí a la comandancia de policía local. Expliqué que mi hermano estaba desaparecido y que no había señales de él. El oficial a cargo me miró con hastío y me dijo que, por la edad y el estilo de vida de Leo, seguramente estaba de fiesta o se había fugado con amigos a otra ciudad. Me sugirió esperar un poco más de tiempo, ya que no se consideraba formalmente una desaparición hasta haber transcurrido un plazo específico. Salí de ahí con una mezcla de indignación y angustia. Parecía que a nadie le importaba. El único que estaba perdiendo la cabeza era yo. Cuando regresé a casa, vi a mi mamá sentada ante una taza de café, hojeando una revista vieja de farándula, como si fuera un día cualquiera. Le pregunté si había sabido algo de Leo y me respondió en tono monótono: ¿qué con él? Va a volver, no te preocupes. Mi desesperación llegó al límite. ¿Cómo podía actuar con tanta pasividad? ¿Qué madre hace eso cuando su hijo lleva más de 24 horas desaparecido? Durante esa semana, no pude ir a la escuela. Mi mente y mi cuerpo se negaban a seguir con la rutina mientras Leo seguía sin dar señales de vida. Los amigos de Leo dejaron de contestarme los mensajes y me bloquearon. Salí a recorrer el pueblo, pregunté a los vecinos. Todo el mundo decía no saber nada, o me daban respuestas vagas. Había quien murmuraba que seguramente Leo se había metido en problemas con gente peligrosa. Otros decían que quizá había decidido irse a probar suerte a otra parte, que a lo mejor estaba harto de nuestra pequeña comunidad. Sin embargo, ninguna teoría me aportaba calma o certeza. Lo que más me perturbaba era la conducta de mi madre. Se levantaba temprano, seguía con sus ventas de productos de belleza, hablaba con las vecinas sobre temas triviales e incluso parecía reír con ellas. Al llegar la tarde, se sentaba a ver sus telenovelas preferidas y tomaba café como si nada. Por las noches, apenas comía algo ligero y se iba a la cama, dejando la puerta de mi hermano cerrada, como si él nunca hubiera existido. Se negaba a hablar de él. Si yo mencionaba algo, cambiaba de tema o decía cosas como: no me mortifiques, hijo, tengo dolor de cabeza. Empecé a sentir una rabia contenida que me carcomía por dentro. En ocasiones, sentía ganas de gritarle que se pusiera en acción, que lo buscara, que fuera la madre protectora que imaginaba ver en otras familias. Pero me contenía, no sé si por miedo a sus reacciones frías o por temor a descubrir una verdad todavía más siniestra. Decidí, con la ayuda de un amigo cercano a mí, no del grupo de Leo, buscar pistas por nuestra cuenta. Recorremos las calles, hablamos con dueños de locales donde solía pasar el rato. No hubo pista alguna que nos llevara a su paradero. Cuando preguntábamos, la gente bajaba la mirada o se encogía de hombros. El pueblo entero parecía envuelto en un manto de misterio y silencio. Para colmo, mi madre se enteró de mi pequeña búsqueda y me exigió que parara, que no pusiera en ridículo a la familia, que si Leo volvía y veía que andaba haciendo escándalo, se enfadaría.
Esa actitud me llenó de impotencia. ¿De verdad le preocupaba más el escándalo que la seguridad de mi hermano? Al transcurrir un mes completo, sin llamadas, sin mensajes, sin la menor señal, mi padre por fin apareció en el pueblo para un fin de semana. Pensé que por fin alguien me apoyaría, que pondría orden y haría las denuncias pertinentes. Pero para mi sorpresa, papá se mostró tan distante como mamá. Alegaba que Leo ya era grande, que probablemente estaba en algún lugar viviendo la vida, que quizá lo mejor era no meterse en sus asuntos. Discutimos a gritos. Desesperado, le reproché que fuera un padre ausente, que no nos cuidara. Solo se encogió de hombros. Sus últimas palabras antes de irse fueron: no te presiones, Emiliano, ya aparecerá. Me tengo que ir, tengo asuntos pendientes en la capital. Entonces me di cuenta de que estaba solo. Absolutamente solo en esto. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el dolor de no saber qué había pasado con Leo se hizo parte de mi vida cotidiana. Mi salud mental se deterioró. Tenía pesadillas constantes donde soñaba con él en un callejón oscuro, pidiéndome auxilio, pero mi cuerpo estaba paralizado y no podía moverme para salvarlo. Mientras mi mamá seguía comportándose como si no existiera el menor problema, yo intenté buscar ayuda en los foros de Internet. Escribí en páginas de personas desaparecidas, subí su foto, describí su estatura, su peso, su peinado, todo lo que creía que podría ayudar a identificarlo. Incluso pensé en pegar carteles por el pueblo, pero mamá no me dejó. Rompió los volantes que había impreso, furiosa, diciéndome que no me atreviera a hacerlo. Esa fue una de las escenas más amargas, ella desgarrando los papeles con la imagen de mi hermano y yo llorando de rabia. Mi fe en la justicia se debilitó. Acudí varias veces más a la policía local, pero la apatía siempre era la misma. Finalmente, uno de los oficiales, con un tono de lástima, me dijo: mira, chico, lo más probable es que se haya unido a algún grupo que se dedica a negocios sucios y que por eso no quiera que lo encuentren. Ojalá aparezca bien, pero no nos corresponde meternos a fondo si no hay indicios de un crimen. En mi desesperación, le pedí que me explicara cómo no iba a haber indicios de un crimen si mi hermano había desaparecido sin dejar huella. El hombre solo encogió los hombros. Llegó el día en que confronté a mi madre de manera definitiva. Era una tarde lluviosa y, mientras el agua golpeaba las ventanas, entré a la cocina donde ella guardaba su mercancía de productos de belleza. Fue imposible contener la cólera y la pena que llevaba acumuladas. Le grité que no entendía su indiferencia, que si no amaba a su propio hijo, que cómo podía convivir con esa culpa todos los días. Ella bajó la mirada y, después de un silencio que pareció eterno, respondió con voz temblorosa: yo sé por qué no está Leo, y es mejor que nadie sepa nada. Así es más seguro para todos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo que ella sabía algo? ¿Desde cuándo? Le rogué que me contara, que me diera alguna pista, que por favor fuera honesta conmigo. Pero su única respuesta fue un frío: yo no sé nada de detalles, solo sé que es mejor hacer como que nada pasó. Ese fue el momento en que comprendí que mi madre, de alguna manera, estaba involucrada o, al menos, tenía un conocimiento más profundo del asunto. Su expresión de miedo, su necesidad de fingir que todo estaba normal, algo había detrás. No me atreví a presionarla más. Tenía la piel erizada y un nudo en la garganta tan fuerte que me costaba respirar. Sentía que cada pared de mi casa se había vuelto amenazante, que en cada rincón había un secreto que podía devorarme vivo. Comencé a observar con más detalle el comportamiento de mi madre. A veces, recibía llamadas al teléfono fijo de la casa y se encerraba en su habitación para hablar en voz baja. Otras veces, salía a la tienda de la esquina con pretextos tontos, pero tardaba más de lo habitual. Empezaba a notar cierta mirada nerviosa en ella, como si temiera que la siguieran o la vigilaran. Empecé a preguntarme si Leo había cometido algún error y, para proteger a la familia, mi madre prefería quedarse callada. La simple idea de que mi propio hermano pudiera estar en manos de gente peligrosa me retorcía el estómago. Así pasaron 6 meses. En la escuela, ya ni siquiera preguntaban por él. Algunos profesores daban por sentado que se había mudado o que había decidido abandonar los estudios.
Mi desempeño académico cayó en picada. Sumado a mi propia desesperación, no podía concentrarme en nada. Los amigos cercanos trataron de darme ánimos, pero incluso ellos se dieron por vencidos. Mi padre no volvió a aparecer en el pueblo. Solo alguna que otra llamada telefónica con la misma frase de siempre: calma, hijo, ya verás que aparece. En una ocasión, salí a la plaza principal a despejarme. Mientras tomaba un refresco en un puesto callejero, sentí que alguien me tocaba el hombro. Al voltear, reconocí a uno de los amigos de Leo, aquel con el que solía verse en las noches cuando iban en moto. Me quedé mudo. Mi primer impulso fue preguntarle por mi hermano, pero él se adelantó con una voz baja: no hagas preguntas. Cuídate. Y cuida a tu mamá. Esto es más grande de lo que crees. Mi corazón se disparó. Quise agarrarlo de la camiseta y exigirle respuestas, pero él se soltó y se marchó entre la multitud. Intenté seguirlo, pero desapareció rápidamente. Me quedé allí, temblando, sintiendo que estaba al borde de un abismo que nadie se atrevía a mirar. Esa noche, soñé nuevamente con Leo. Solo que esta vez, en lugar de pedir ayuda, me miraba con tristeza, como si se despidiera de mí desde un sitio oscuro y lejano. Desperté llorando. La incertidumbre era insoportable. Y lo peor de todo, mi madre seguía viviendo su día a día sin mencionar a Leo, sin pronunciar su nombre. Parecía que se había propuesto borrar su existencia. Cuando intentaba hablar del tema, ella me lanzaba una mirada de pánico y suplicaba que no lo hiciera. Con el paso de los meses, aprendí a convivir con la aflicción. Cada noche, me dormía con la esperanza de que Leo entrara por la puerta, con esa sonrisa descarada y me dijera que todo había sido un malentendido. Sin embargo, esa puerta permanecía cerrada. Entretanto, me hice adulto a la fuerza, lidiando con la ausencia más desgarradora que he sentido en mi vida. De un día para otro, tuve que encargarme de los asuntos más prácticos de la casa, pues mi madre parecía vivir en un estado de negación permanente. Una tarde, mientras revisaba papeles viejos en busca de un documento escolar, encontré una fotografía arrugada dentro de un cajón. Era mi hermano Leo, recargado en la motocicleta de uno de sus amigos, sonriendo a la cámara. Detrás de él, se veía a mamá, seria, observándolo. En ese instante, una oleada de recuerdos me golpeó: sus risas, nuestras carreras por el bosque, las noches de verano en las que hablábamos de nuestros sueños. Me derrumbé, llorando en silencio. Sentí que me faltaba el aire, que la desesperación me iba a consumir. ¿Cómo era posible que nada de eso importara ya? Mamá entró al cuarto y me descubrió sosteniendo la fotografía. Por un momento, nuestros ojos se cruzaron y el rictus de su boca se aflojó. Vi en su mirada algo parecido al arrepentimiento o a la culpa. Hizo un amago de acercarse a mí, pero se detuvo. Se mordió los labios y salió sin decir palabra. En ese efímero intercambio de miradas, supe que ella cargaba con un secreto que la atormentaba. Quizás sabía el paradero de Leo, o tal vez conocía las razones de su desaparición, pero por algún motivo no podía contarlo. Por primera vez, sentí lástima por ella, en lugar de solo rabia. Pensé en aquella advertencia que me hizo Leo: si algo me pasa, cuida a mamá. Y entonces me di cuenta de que tal vez esa era su manera de protegerme también a mí. Aunque me doliera, quizás su silencio era el escudo para algo más aterrador. Han pasado ya 2 años desde que mi hermano se fue sin dejar rastro. Hoy vuelvo a escribir esta historia porque, a pesar de todo, sigo teniendo la esperanza de que algún día aparezca. Todavía espero verlo entrar por la puerta con su sonrisa pícara, pidiéndome que lo acompañe a dar una vuelta en motocicleta o a jugar un partido en la cancha. Tengo la certeza de que, donde sea que esté, Leo preferiría que siguiera viviendo y no me rindiera. Mi madre jamás ha cambiado su actitud. Para el resto del mundo, finge que Leo simplemente se mudó. Cuando alguien le pregunta por él, dice: se fue a la capital, y cambia rápidamente de tema. No hay álbumes con fotos de él a la vista, no se pronuncia su nombre. Sin embargo, en las noches, a veces escucho sollozos apagados saliendo de su habitación. Sé que el dolor la está carcomiendo por dentro, pero también sé que no puedo obligarla a hablar si no está dispuesta a hacerlo.
He aprendido que, a veces, las personas reaccionan de formas incomprensibles ante el terror o la pérdida. Tal vez mi madre piensa que, si no habla de ello, la realidad se vuelve menos dañina. Quizá prefiere fingir que su hijo mayor está lejos pero vivo, antes de enfrentarse a la idea de que pudo pasarle algo irreversible. No la justifico, pero trato de entenderla. No puedo ofrecerles un desenlace claro ni una moraleja alentadora. Esta historia sigue abierta, sin un cierre definitivo. Vivo con la incertidumbre, con recuerdos que a ratos me hacen sonreír y, a ratos, me hacen trizas el corazón. He decidido compartir esto con ustedes porque necesito soltar un poco de la carga que llevo. Siento que si lo dejo dentro, terminará devorándome. No sé si mi historia les sirva a alguien, pero al menos me ayuda a sentirme menos solo en mi búsqueda interminable. A quienes estén leyendo esto, gracias por llegar hasta el final. Sé que es una historia larga, dolorosa y sin respuestas inmediatas. Pero es la verdad que me ha tocado vivir. Espero que nunca pasen por algo similar. Y si conocen a alguien que esté buscando a un ser querido, por favor, no lo ignoren. A veces, el simple hecho de prestar atención y demostrar empatía puede marcar una diferencia inmensa. Por ahora, seguiré adelante. Sigo revisando ocasionalmente foros y grupos de desaparecidos, mantengo la esperanza de un reencuentro, aunque sea remoto. De noche, cuando todo está en silencio, a veces me susurro a mí mismo, Leo, si me escuchas, vuelve a casa, o al menos dame una señal de que estás bien. Y aunque no hay respuesta, esa pequeña llama de fe me sostiene. No dejaré de buscarlo. Si algún día llego a saber lo que pasó realmente, espero poder perdonar a quien sea responsable y, sobre todo, hacer las paces con mi madre. A fin de cuentas, seguiremos siendo familia, por más rota que esté. Gracias, Reddit, por leerme. Solo quería que alguien, en algún lugar, supiera lo que sucedió en esta casa, donde un hijo desapareció y su propia madre fingió que no pasaba nada. Hoy la herida sigue abierta, y tal vez permanecerá así por mucho tiempo. Pero, mientras quede aliento en mis pulmones, no cesaré de esperar y de querer a mi hermano, esté donde esté. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.